El viento en la sierra grita fuerte la libertad. La patria despierta un sueño rompiendo cadena y maldad. En la plaza se oye el eco de una lucha sin final. Quienes dieron su vida entera por el suelo nacional. ¡Viva México! Decimos con el alma y corazón. Ni una sombra nos detiene en el canto de la nación. Recuerda, Padre Morelos, tus palabras de valor. Guían nuestros pasos firmes, sin temor y con fervor. Y buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea cuando estén escuchando este podcast. Estamos aquí en Docendo Dicimus y traemos este hermoso tema aprovechando la época tan patriótica en las que vemos, que estaremos hablando sobre la independencia de México. Y es curioso que pues lo más importante quizás de todo esto, o la festividad que ha sobrevivido hasta la fecha, es el grito de independencia, lo más icónico. Pero pues al celebrarse las fiestas patrias es curioso que se habla de independencia, pero la mayoría de la gente sale vestida de revolucionario, porque se ha revuelto un montón de cosas. Y pues bueno, se les olvida una cosa, estamos hablando de independencia y la pregunta que siempre ha sido, ¿y realmente México lo es? Porque hace un par de años hubo un libro, si mal no recuerdo, creo que era de Ríos, decía 200 años sin revolución ni independencia. Y se hablaba precisamente de que hablamos de un país independiente, pero pues económicamente somos los socios principales de Estados Unidos. No creo que eso nos vuelva muy independientes, que digamos. También sometidos a las leyes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y demás otras cosas que pues bueno, ponen en tela de juicio la independencia, pero pues cada quien la entiende de diferentes formas, ¿no es así? En efecto, la independencia creo que ya no se entiende en el sentido en que se llegó a entender cuando se produjo este movimiento social para separarse de España, ¿no? Por parte de los criollos. Y ahora las nuevas formas o los mecanismos por los cuales una nación o un país está supeditado a otro, pues ya son muy diferentes y deberíamos de entenderlo diferente, también de diferente manera. No obstante, esta forma de entenderse, de la separación de México hacia con España, pues en efecto sí se dio como una independencia, en el sentido en el que pues México, en este concierto de las naciones, se constituye, ¿no? como una nación propia. Pero bueno, vamos a ir desarrollando más la idea. Retomando el punto de Ángel de nos vestimos de revolucionarios, a mí me tocó ver un meme donde les dicen a los de la empresa, ¡hey! Vamos a tener grito el 15, así es que vénganse de mexicanos. Y todos ¿y todo el año de qué venimos vestidos, güey? Sí. Y bueno, retomando el punto de Jonah, de el nivel de independencia que pudiéramos tener, pues sí, efectivamente, creo que nada más tenemos la independencia en cuanto a la cuestión de poder dictar nuestras leyes, o de al menos de no responder ante leyes que son, por ejemplo, las de España. Sin embargo, creo que sí estamos ya, y más que nada por la época, totalmente subordinados, pero al poder monetario. Lo vemos en el hecho de que, por ejemplo, muchas de las decisiones que se toman a nivel macro, o decisiones en generales que beneficiarían a México, se busca que se haga también desde el punto de vista económico. ¿En qué sentido? En que no afecte la inversión extranjera, o al menos es lo que hemos visto, o creo yo es como se puede interpretar el famoso modelo neoliberal. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que aunque ese neoliberalismo sí puede llegar a ser opresor para la propia soberanía del país, a final de cuentas estamos vinculados al mayor Producto Interno Bruto, al mayor agente comercial del mundo y a la mayor potencia militar. Que aunque digamos que Rusia, que China y que los demás juntos, pues sí, pero solo los Estados Unidos a final de cuentas se los lleva de calle a todos ellos.
Entonces, nada más para no perder el punto de vista de que sí tenemos independencia en algunas cosas, pero hay otras en las que sí estamos muy, muy subordinados y que no podemos zafarnos el yugo. Así es, y es que comenzando con temas icónicos, quizás un poco de contexto histórico, quizás cuando hablamos de los héroes de la independencia, de estos nombres que se gritan siempre desde el balcón, el primero que siempre nombran como padre de la patria, pues es a Miguel Hidalgo. Y pues ya, hay mucho, se ha hablado de este hombre que si realmente no era pues tan bueno, si no era realmente la persona tan agradable que la historia nos hace ver, porque en realidad, seamos honestos, a final de cuentas eran seres humanos con sus propias carencias, con sus propios intereses y con sus propias debilidades como cualquier otro ser humano. Y pues la historia tiende a maquillarlos un poquito pues para enaltecerlos, y siempre se nos habla de la independencia como esta lucha de estos héroes que vieron por el sufrimiento del mexicano pobre, del desprotegido, y decidieron alzarse en armas y levantarse contra el yugo de los opresores españoles. Y la verdad es que pues no, las cosas no eran realmente tan así. Claro que había diferencias, claro que había pobreza por un lado y riqueza por otro, pero pues la sigue habiendo. En realidad la independencia fue nada más un movimiento para mantener, como siempre, un status quo, privilegios de algunos o buscar el privilegio de alguno, porque originalmente, si estamos hablando de quién empieza con todo este movimiento, pues era Francisco Primo de Verdad. Este personaje olvidado fue el primero del que empezó a hablar sobre un movimiento, pero ojo, él no hablaba de una independencia de España, hablaba de una soberanía, que la Nueva España fuera soberana de la corona española. Y esto era, si no me falla la memoria, por cuestiones de las reformas borbónicas que limitaban algunos derechos precisamente para los criollos en Nueva España. Y pues al no querer someterse a eso, dijeron, bueno, pues ¿por qué no somos autosuficientes? Seguimos ligados a la corona española, pero nosotros buscamos pues tener nuestra soberanía, que nosotros podamos como los estados actualmente, sería una idea como federalizarse todavía hacia la corona. El problema es que, pues bueno, no cuajó, lo terminaron matando, se acabó, pero aquí es donde, según yo, empiezan las cosas a torcerse un poco, ¿no? Él buscaba soberanía y alguien dijo, no, independencia, y es donde empezaron todos los otros héroes que empezamos a conocer, el Cura Hidalgo, Morelos, todas las conspiraciones y demás, pero pues no todos estaban de acuerdo. Si la historia nos ha dejado muy claro algo, es que todos tenían sus propios intereses. Por un lado, los criollos lo que buscaban en la independencia, pues no era la igualdad, no era pues una justicia social, por así decirlo, porque pues ellos eran ricos, ellos tenían muy títulos y estaban bien acomodados, pero pues lo que querían era gobernar. Entonces para ellos esa era la desigualdad. Para los ricos era, pues tengo el dinero, tengo la capacidad, porque simplemente por una cuestión aquí, llamémosle jurídica, no puedo acceder yo al poder. Y pues ese era su conflicto. Pero pues ¿cómo hacemos que la gente de abajo nos apoye? Pues vamos a darles la idea de libertad. Y no me parece descabellado pensar que obviamente se manipuló a mucha gente, pues para sumarlos a la causa, meterlos a las filas armadas y empezar este movimiento con cada grupo independentista, porque incluso entre ellos se peleaban, igual que en la revolución, cada facción jalaba para su lado, porque incluso se habla volviendo con Miguel Hidalgo, pues él fue el primero en aceptar el título de Su Alteza Serenísima, y precisamente ese título se lo dan aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, cuando él se pone su base aquí en el estado y proclama la abolición de la esclavitud. Pero pues aquí lo tenían endiosado, y pues por eso era Su Alteza Serenísima, al grado de que muchos otros militares de la época empezaron a decir que precisamente se había vuelto loco. Entonces estos son los pequeños detalles que quizás mucha gente no habla de nuestros héroes, sus falencias, sus pequeños errores, pero es interesante para entender cómo es que al final, cuando se logra esta independencia, realmente no hubo un cambio, porque sí, seguía habiendo gente pobre y seguía habiendo gente muy muy rica. O sea, en realidad el reacomodo político pues no fue tan grande como se pensaba, porque mucha gente en el poder siguió en el poder y la gente pobre pues siguió siendo pobre, únicamente cambiaron algunos nombres. Sí, fíjate que con lo que acabas de decir me hizo acordar
de estos mecanismos que se utilizan en el poder para hacer creer a las personas que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y pues en realidad no es así. Entonces estaríamos ante la presencia de mecanismos muy sutiles de dominación. Y creo que en la actualidad es algo que estamos viviendo, al grado de que pues ponen como ejemplo a países como Cuba y Venezuela, como esos países que no son libres, no pueden comerciar, y si no comercian, entonces, o si están así de jodidos, es por su dictador, ¿no? Pero no se dan cuenta que los países, por ejemplo, que integran la Unión Europea, están bajo la bota de Estados Unidos. Entonces, esos mecanismos, que son a los que me refiero realmente, para poder ejercer ese dominio de los Estados Unidos hacia sus vasallos, pues son mecanismos muy sutiles y pues no pasan desapercibidos aquí en México. Y estamos igual, ¿no? A veces defendiéndolos, y estamos en esta situación de amor y odio, a lo que me llevaría a hablar quizá de una segunda independencia, ¿no? Sí, y es que esa es una de las cosas cuando se salieron de control todas las ideas, porque incluso si nos ponemos a ver el contexto al final de esta independencia, cuando se termina ¿cuáles son los eventos que realmente nos llevaron a la independencia? Y no fueron realmente las batallas o las victorias de nuestros héroes independentistas, porque la verdad es que el ejército realista aplastó a todos los insurgentes, a todos los que intentaron independizarse, todos los que encabezaban esos movimientos fueron derrotados. Si las cosas hubieran ido por ese cauce natural, pues hubieran caído. Aquí al final lo que terminó por inclinar un poco la balanza fue la Constitución de Cádiz, y aquí es donde es necesario entender un poquito de política y de derecho, porque el que entraran en vigor o que se aceptara completamente precisamente la Constitución de Cádiz implicaba de nuevo que algunos grupos en el poder perdieran privilegios. Entonces, pues aquí la gente en España, la de la Nueva España, que no quería perder esos privilegios y por eso quería mantener el gobierno de la corona española para mantener ese poder, pues vieron que si entraban esas reformas, pues eventualmente ellos tenían todas las de perder, porque si ganaban la independencia, perdían su poder. Y si entraba en vigor la Constitución de Cádiz, pues perdían su poder. ¿Qué fue lo que entonces se tramó en este punto? Pues bueno, vamos a pactar con los independentistas, pues que se llegue a la independencia de México, se cambien las estructuras de poder, pero pues la gente o nosotros que estamos gobernando mantenemos nuestros privilegios. Y entonces de ahí, curiosamente, el ejército independentista empiezan a ganar batallas, se empieza a inclinar la balanza. Pero al final, ¿qué fue lo que pasó? Pues que después de tantos años de guerra, tantos años de combate, los héroes ya estaban muertos, los que movieron los ideales ya estaban acabados, ya que estaban fuera del tablero. Y pues al final la gente cansada, la gente empobrecida, la gente herida, pues al final ya no les importaba nada, y pues terminaron pues firmando un pacto meramente político, porque incluso la corona de España llegó a un punto en el que también ya estaba harta de todo esto. Seamos honestos, tampoco es que fueran tan buena onda, tenían problemas mayores en casa que resolver, y pues muchos de los países de las Américas obtuvieron su independencia pues no tanto porque realmente fueron batallas heroicas y sanguinarias, fue porque la corona española tenía problemas más importantes que solucionar. Pero precisamente para cuestiones de nacionalismo, para las cuestiones de nuestro propio ego, pues es mejor decir que estos pequeños países empobrecidos y de campesinos fueron capaces de someter y vencer a todo un ejército imperial. Suena más chingona, entonces pues es la historia que nos venden. Pero es meramente lo diría parafraseando precisamente la película de Nacho Libre, pues es que los niños necesitan un héroe. Los niños necesitan un héroe. Entonces nos maquillan la historia, pero a veces la realidad, ese es el problema, que tienden a ser más decepcionante de lo que uno quisiera aceptar. Y en ese sentido creo que entonces pudiéramos darle mucho las gracias de toda la independencia de América a Napoleón, porque como bien dices, España tenía un problema más grande, muy grande, que era precisamente esa invasión por parte de Napoleón. Así es, y es que pues, siendo honestos, desde un punto de vista político, pierde unas colonias que están a
kilómetros de aquí, a las que nunca he visto, o defiendo esas colonias que están hasta el quinto culo del diablo y me arriesgo a perder aquí España, pues creo que las matemáticas no cuadrarían económicamente para la cuestión de los impuestos y los dineros. Era mejor, pues mejor mantienes tu status quo en España. O sea, ¿qué importa que se independizaran o que los dejaras un poquito de lado? En cuanto solucionaras el conflicto en casa, siempre habría tiempo pues de retomar las armas y reconquistar esos terrenos, porque esas eran otras épocas. La reconquista, por así decirlo, todavía era una opción en aquellos siglos. Entonces no era una idea tan descabellada el decir, bueno, los dejamos ganar ahorita y ya después retomo fuerzas, rearmo mi ejército y volvemos a retomar estas tierras. Porque Más incluso... cuando, ay, perdón, más cuando ya, bien dices, económicamente ya era inviable, algo que te tomaba, no sé exactamente el tiempo, pero ponle tus 6 meses ir a mandar tropas y nada más para, como dices, recuperar lo poco que ya quedaba, porque no hay que olvidar que durante siglos le estuvimos pagando tributo a la corona española y no de embalde viene el meme de España se robó el oro, España se robó esto, España se robó aquello, porque efectivamente empezaron a hacer un saqueo total en despoblado. Tan es así que, por ejemplo, ya se rumoraba que ya lo único que estaban buscando era encontrar el dorado, cuando el dorado pues era una leyenda de los propios de la zona y que quizás nada más lo empezaron a esparcir para, güey, mándalos para allá, güey, a ver si se van y les gana la codicia, porque ni siquiera había un registro como tal de la existencia de tal ciudad. Sí, y es que, por ejemplo, aquí una de las cosas también que tenían problemas, incluso España, y por eso todas estas reformas que intentaron plantear, era principalmente, históricamente, uno de los problemas que tenían fueron los jesuitas. Los jesuitas eran los únicos que daban educación y, digamos, capacitación tanto a criollos como a indígenas. O sea, este grupo sí cumplía, digamos, cabalmente con esta misión de mejorar la calidad de vida, y ya no solo evangelizando, sino también enseñando oficios y sacando del analfabetismo a la gente. Entonces, el problema interno que tenía España aquí en México con los jesuitas es de que eran mejor vistos y eran más queridos los jesuitas que pues obviamente los virreyes. Y pues tenía el problema entonces España de tener un estado dentro de su virreinato. De ahí que pues bueno, los corren, la gente se encabrona y empiezas entonces a tener ya descontento social. Segundo conflicto, la corrupción. Eso siempre ha estado aquí. Muchos puestos y muchos títulos estaban en el comercio. Digo, no era muy diferente la venta de plazas que hay actualmente en muchos puestos políticos, pero esa era la realidad. La burocracia española aquí en México pues era una cosa de locos. Había muchos estancos que pues precisamente la idea era controlar algunas áreas, y lo único que hicieron fue propiciar comercios ilegales y precisamente mucha corrupción para traficar con productos, con tabaco, con cartas, con todo ese tipo de cosas que eran los que venían siendo los estancos de la Nueva España. Pero pues entonces eran ya demasiados conflictos para estar administrando, y más desde tan lejos. Entonces también aquí la administración política española estaba desgastada. Por eso pues a veces le quita un poquito de belleza a la historia que nos cuentan en la primaria de cómo logramos nuestra independencia. Después, ahorita como dato antes de que se me olvide, la idea también del grito de independencia, si bien es un hecho histórico y una celebración que hemos llevado, pues curiosamente quien hace la idea de que es este grito en el Zócalo, así con la gente, algo más más de fiesta, fue precisamente Maximiliano de Habsburgo. Él pensó que esta era una fecha para unirse más precisamente al pueblo mexicano, porque curiosamente Maximiliano era mucho más liberal, por así decirlo, con las ideas de la corona. Y aquí si Juárez no hubiera sido tan necio, o no hubiera sido tan cerrado en la idea de simplemente quererlo matar, yo pienso que si se hubieran entendido bastante bien, porque a final de cuentas ambos buscaban lo mismo, mejorar la calidad de vida, y ambos querían lo mejor para México. Desafortunadamente, bueno, la historia fue para otro lado, pero pues si ahora tenemos al presidente gritando en el Zócalo los vivas a la revolución, pues esa idea se le ocurrió primero a Maximiliano. No, independencia, no revolución. Sí, la independencia, perdón. Sí, bueno, pues de hecho hay muchos historiadores, incluso politólogos,
que hablan de un mito, ¿no? Un mito sobre la independencia, ya que realmente tanto en la Nueva España como en los otros territorios conquistados por los españoles, no había una intención verdadera de independencia, sino más bien una idea de seguir bajo la corona, pero en otros términos. Es decir, en España independiente de Francia y por lo tanto sabiendo administrar los territorios de ultramar. Entonces, ahí vemos que no hay un verdadero interés realmente para poderse independizar, ya que eso implicaría dejar las instituciones que tenían bastante descuidadas y por lo tanto el problema que se venía era un problema social gigantesco, porque los que entendían bien el control de la administración pues eran los que estaban de ese lado, y no significa que eso sea bueno o sea malo, ¿no? Era una realidad, así simple y llanamente. Ahora, estos territorios de ultramar de España tenían muchas cuestiones, se me fue la palabra de corrupción, perdón. Y se empezó sin duda, fue como el gran talón de Aquiles, el que se dio en estos países de habla hispana, para que los intentos de independencia no fueran totalmente exitosos, por decirlo de esa manera. Y es que también una de las cosas que llama la atención de todo este movimiento fue precisamente la idea de, pues bueno, había tantas ideas encontradas en lo que se buscaba precisamente con la independencia, que pues ahí tenemos todos los proyectos e intentos de constitución. Aquí a la mente me viene precisamente los sentimientos de la nación, pero pues ahí obviamente desde un punto de vista también algo religioso, pues imponen a la religión católica como la única, ¿no? Entonces, de ahí son las ideas, cada quien va teniendo su perspectiva de lo que quieren, diferentes conceptos, diferentes formas de administración, y pues desde ahí ya no se se ve que no hay un plan precisamente, que la idea de la independencia, bueno, sí, y luego, ¿qué? Nos estamos luchando, y cuando lo obtengas, ¿qué? Me recuerda esos memes de, bueno, es que nunca pensé que llegaría tan lejos. Sí, y eso es a lo que me refiero, que ¿Sí? implicaba un desorden social al momento de quedarse con el control y el poder, ya que la cuestión administrativa pues es sumamente importante para un estado. Entonces, ellos qué iban a poder hacer, además sin un ejército bien constituido, bien formado. Entonces, hay muchísimos problemas para hablar de si realmente fue una independencia como tal o fueron las situaciones que se iban presentando y que empezaron a marcar cierto camino, ¿no? Pero que no era el pensado desde un inicio. Sí, porque la historia no lo demuestra, ¿no? Después de que logramos la independencia, fue pues todo mundo peleándose por cómo vamos a organizar este país. Tenemos libertad, pues sí, pero no tenemos ni idea de qué hacer con ella, ni cómo organizarnos, porque pues al grado de que pues igual ni siquiera sabíamos qué forma de gobierno íbamos a adoptar, ¿no? Está conflicto de monarquía, o república. República, sí, claro. Pues ahí está, cuando tenemos la independencia, tenemos el primer emperador de México, ¿no? Y pues tanto así que teníamos independencia, pero las leyes de India seguían vigentes. Claro, mucho de la tradición española se mantenía aquí como forma, en sus leyes. Entonces, no es baladí, no es ingenuo pensar que la democracia puede entender como un mito. A partir de todos estos elementos que hemos estado dando, enumerando, mencionando, pues es muy posible que la situación de la llamada independencia de la América española sea más un mito realmente que un hecho pensado como se nos describe en la historia. Ahora bien, también la historia y juega un papel muy interesante para poder ir determinando estos hitos fundacionales de los países, hitos y mitos fundacionales de los países, para poder empezar a crear como esta especie de conciencia nacional, porque sin ellos, pues entonces, ¿qué somos? Sí, y es que esa es la cosa, ¿no? Tan mal estaba, o digamos, tanto tiempo le tomó a México ya formarse y organizarse, que pues bueno, recordemos que uno de los elementos que dan nacimiento cabalmente, o digamos,
trayendo esto al terreno del derecho, el documento que le da vida a un Estado, pues es su Constitución. Y nuestra Constitución, la primera que tuvimos, fue la de 1824. Entonces, pues desde la independencia hasta el 24, pues ¿qué éramos? La pregunta ahí era entonces, jurídicamente, ¿qué éramos? ¿Una colonia liberada? Todavía no éramos un Estado si no teníamos propiamente una Constitución. Es donde, pues sí eras un Estado de hecho, más no de derecho. Y pues esas son las cosas que nos empezaron a tratar de, pues, omitir quizás en la formación que tenemos en la escuela, porque nos hacen creer como que, pues sí, ganamos la independencia, y quizás algunos dirían, pues ahí de la mano de Miguel Hidalgo, y no, a él ya le habían cortado la cabeza. Sí. Morelos. Hidalgo también, digo Morelos. Sí, Morelos decían, pues igual ahí tenemos Morelos, pues no, y de hecho al final, Morelos cuando fue capturado y lo amenazaron precisamente con no darle la extremunción, delató a sus compañeros y se convirtió en un traidor porque prefirió salvar su alma. Era un hombre sumamente religioso, y aquí es donde se ponen sobre la mesa las convicciones de cada persona. Quizás para Morelos era más importante salvar su alma que, pues, no sé, salvar el movimiento independentista. Y son los pequeños detallitos que de repente omitimos, y cuando se gana toda esta libertad, pues los iniciadores ya todos estaban muertos, como lo comentaba, ¿no? Este primo de verdad, que de hecho yo lo conocía a él investigando las monedas de 5 pesos que salían, no sé si recuerdas que de repente traen algún personaje histórico. Sí, claro. Y a mí siempre me llamó la atención, dije, bueno, y este güey, este primo de verdad, pues ¿quién es? Y ya buscando por ahí en internet me di cuenta, pues, de que fue el primero que empezó este movimiento. Y cuando lo estaba leyendo ahí, él no buscaba esa independencia, él buscaba simplemente una soberanía. Y quizás si le hubieran hecho caso, si su movimiento hubiera sido, bueno, vamos a darle su soberanía a la Nueva España, que se puedan autogestionar, pero siempre estando vinculados a la corona. A la corona, yo pienso que incluso hubieran enviado tropas de la Nueva España a combatir a los franceses. Sí. Ajá, defender España contra los franceses, claro. Pues como lo comentaba hace rato, si nos damos cuenta o si prestamos atención, la América española en esa época, en la época de sus independencias, que todas oscilan más o menos casi por la misma época, unos años más, quizá otros años después, pues la intención es, la palabra clave es eso que acabas de decir, no independencia, sino más bien una especie de más autonomía para autogestionarse y poder tener para esos lugares de poder que tanto querían los criollos. Pero no hay, de hecho en el grito de independencia jamás Hidalgo dice algo similar que viva la independencia y la libertad, ¿no? Sino que viva Fernando VII. Tomando un poquito el dato de Jonah de las independencias de otros países, por ejemplo, tengo que son de Centroamérica hasta Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, tenemos Bolivia, que también se inspira ahí. Entonces, efectivamente, este movimiento no es nada más, digámoslo así, propio de México, sino que a raíz de eso empieza a explotar otras independencias, y es por lo que ya habíamos mencionado, que efectivamente España está ya muy dañado, la parte de las ideas filosóficas de, hey, allá está funcionando, allá están luchando, ¿por qué lo tengo que también yo seguir rindiendo pleitesía al rey español, al rey opresor? ¿Por qué me tiene que seguir saqueando? Entonces, pues sí, un saludo para los centroamericanos si nos están escuchando, muchas gracias. También celebramos junto con ustedes, y es curioso cómo muchas de sus independencias también se dan precisamente en septiembre. Sí, y de hecho creo que por ahí, si la memoria no me falla, hay por ahí una anécdota de creo que es de Chile, que envió precisamente refuerzos a la independencia, creo que si no me falla la memoria, pero llegaron ellos ya después de que se había firmado la independencia. Creo que, bueno, haciendo historia, ¿no? Aquí se firma el acta en 1821, y me parece que llegan esas tropas en 1822 o 1823. Y dice, bueno, ya se acabó la fiesta, pero pues gracias por el detalle. Participa. Gracias, hermano chileno, y eres mexicano también. Sí, pero es increíble cómo esa filosofía, aún a pesar de la época, sí se podía permear a otras latitudes. Ahora sí que los chismes volaban, ¿no? Porque pues siendo una separación tan amplia de México a que llegue hasta Chile, creo que sí impulsamos un movimiento bastante bueno, creo yo. Y de hecho, ahorita que mencionas eso,
Me parece que aquí quienes empiezan precisamente por independizarse, creo que fue Haití, creo que fue el primero Sí, pues el que primer país empieza. Sí, sí, de sí. la América Latina, por decirlo de ese modo. Sí, aquí en mis clases de derecho comparado, se me están olvidando. No te apures, mira, aquí tengo que la independencia de Haití precedió a la de México. Es un Sí. ejemplo de revolución exitosa liderada por esclavos y también inspiró otros movimientos en América Latina, incluidos el de México. Que creo que también el de México pudiéramos decir que también, aparte de esta lucha de Haití, que sí se le reconoce, muchas gracias compañeros haitianos, hermanos, también las ideas filosóficas que empezaron a venir desde Europa y los estudiantes, los viajeros que iban, el clero mismo que era pues el que tenía acceso a estos libros y por ejemplo veo que, o me acuerdo más que nada, que ideas como por ejemplo la de Montesquieu, que pues defendía la división de poderes, que tenemos a Voltaire que defendía la libertad de expresión, tolerancia religiosa, entonces todo ese tipo de ideas van amalgamando una una idea mayor o un bien mayor, una lucha, vamos, en este caso un impulsor de esta lucha y pues también darle las gracias a esas personas. Hoy ando muy agradecido, no sé por qué. Andas muy Maldito AMLO. inspirado por el 16. No, es culpa de la pinche Heineken. Heineken, patrocínanos. Fíjate que esto que acabas de comentar, Luis, es muy interesante, ya que la gente que empieza los movimientos de independencia, tanto en México, bueno, lo que es actualmente México, Argentina, lo que sería la Gran Colombia, allá con Simón Bolívar, Venezuela y Colombia, son gente que conoce muy bien otros idiomas como el francés, por ejemplo, y pueden tener acceso a esas ideas. No obstante, hay que entender también cuáles eran las ideas de los ilustrados franceses, que no eran unas ideas como que muy a favor del pobre. Ya que yo recuerdo en algún texto donde Voltaire dice, es que no me acuerdo bien del texto para poderlo citar, pero dice algo así de, hay que educar el hijo del, ay, ¿cómo lo dice? O sea, la idea es que se eduque al hijo del que tiene dinero, no al hijo del pobre. Hay que enseñarlo en la libertad al hijo y al hijo de los que ostentan el poder. Entonces, con todos estos elementos, nos vamos fijando que las ideas francesas no son realmente ideas que pretendan ese bien común, sino que son muy específicas para cierta clase social. Sí, de hecho, eran más afines precisamente a una idea más, llamémosle, maquiavélica, de tratar de mantener un orden en el poder, que algo más romántico a lo ruso, de precisamente tratar de llevar este contrato social. Porque precisamente una de las cosas que se ve en todo eso es la forma en la que se hizo el gobierno, las leyes, a la francesa precisamente, es de que pues este nuevo sistema de pensar, quizás un poco obviamente en contraste a lo que era un imperio monárquico, porque pues bueno, Napoleón venía de, por así decirlo, vencer a una monarquía y pues trataba de imponer esas ideas que de una u otra forma pues permearon, porque gran parte del código napoleónico terminó en el derecho español y por añadidura en el derecho mexicano, pero bueno, eso es harina de otro costal. El punto es que esas ideas al final siempre sí se quedaron en algunas áreas importantes y la idea administrativa, que este es el punto fino de todo esto, la administración pública iba precisamente más en el sentido de preparar al siguiente gobierno para mantener siempre un status quo que precisamente estas ideas más de índole social y de ayudar al necesitado, porque al final de cuentas siempre la idea de gobierno fue ostentar el poder y un poder del Estado, viendo al Estado casi como un sinónimo de fuerzas políticas y el gobierno, no tanto olvidándose precisamente este elemento que es la población, viéndolo nada más como pues la mano de obra, la carne de cañón. Sí, y es interesante también ver que un siglo después más o menos, las ideas del comunismo vienen a enfrentarse a las ideas de la Ilustración francesa.
ya que las mismas ideas del comunismo chocan con estas ideas ilustradas, y ahí es donde realmente se critica la idea de que no solamente estas ideas francesas de la ilustración están apoyando a una clase en específico, es la clase dominante. Entonces, podemos decir que desde ahí se puede ir viendo cómo se da esta lucha de ideas de los comunistas, por ejemplo, o ideas como protocomunistas, ya en una época más moderna, tratándose de adecuar a esta para poder dar una situación diferente a las que se venían dando en Europa. Sí, y es que, por ejemplo, contrastándolo con lo que se ha venido y cómo se ha reflejado esto precisamente en el grito de independencia, cómo a cada presidente le ha ido agregando quizás algunos otros vítores al grito de independencia, más acorde a los contextos sociales. Y es aquí la cosa interesante, ¿no? Que de repente tenemos presidentes que han gritado ¡Viva la revolución! No recuerdo si fue no recuerdo qué presidente, pero también uno de ellos, por ahí vitoreó un ¡Viva el tercer mundo! Entonces, son los contextos y vamos a lo mismo. Hablan de independencia, pero pues eso se ha comentado incluso trayéndole a la actualidad. El presidente López Obrador hace esta mención citando precisamente a personas que han dicho es que se fue Porfirio Díaz, pero vino Doña Porfiria. Y hablando de que pues teníamos una independencia, pero vino la dictadura de Porfirio Díaz, entonces no teníamos libertad, no teníamos independencia. Bueno, pues vino la revolución, que recuperamos nuestra independencia, pues se podría decir, pero después dicen, pero es que vino el neoliberalismo y ahora es que hay que ser independientes. Y la realidad es de que pues estas luchas, a final de cuentas, cuando las vemos en retrospectiva, te llega la pregunta, bueno, ¿realmente hemos logrado en algún momento una libertad? ¿O qué es lo que hemos logrado? Porque, resumiendo al principio de esta conversación, se supone que en teoría somos libres, pero ¿hasta dónde somos libres? Si hablamos en materia de esa autodeterminación, pues sí y no. Si tenemos en consideración lo que dice la Constitución, que dice, esta Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales serán la ley suprema, pues entonces aquí nos estamos poniendo en una situación donde los tratados internacionales o parte del derecho internacional son la ley suprema. Estamos sometidos hasta cierto punto entonces a las cuestiones internacionales, pero los otros países que forman parte de estos pactos internacionales, pues entonces ya sería cuestión de someternos, y aquí es donde lo estamos viendo precisamente con los pactos con la ONU, con los pactos todo lo que tiene que ver precisamente la Comisión de Derechos Humanos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OEA, todo ese tipo de mecanismos que se supone deberían ayudar a mantener nuestra libertad. La mera verdad es de que pues muchas veces hay ciertos grupos que siguen en el poder y mantienen a los demás estados. Hay que ver simplemente cómo está la situación de el resto de nuestros vecinos latinoamericanos, donde por seguir precisamente las directrices de la OEA, que son principalmente beneficiosas para las políticas de Estados Unidos, pues les está yendo de la chingada. Entonces, ¿dónde queda la soberanía de ellos? ¿Dónde queda nuestra soberanía como México cuando tenemos que aceptar, o nos están criticando por no aceptar cosas de la OEA, que es un pacto que nosotros también firmamos? Entonces, ¿realmente somos libres? Porque después van a decir, si en determinado momento se descarara precisamente todos estos modelos políticos, todas estas agrupaciones, organismos, de decir que bueno, es que si tienen sometidos, pues entonces vamos a luchar otra vez por nuestra libertad, que no la teníamos ya. Por eso, desde el principio, una segunda independencia, quizá en el futuro, de una segunda independencia en el futuro podamos hablar. Y precisamente en ese sentido, clases de derecho, es cuando hablan de los Estados Unidos, ¿no? Que los Estados Unidos pues no tienen ningún acuerdo ni tratado internacional, bueno, que se adhiera, ¿no? Igual que nosotros, como ley suprema, entonces, de derechos humanos, perdón. Entonces, ellos sí pretenden ejercer esa autonomía y soberanía en ese sentido estricto de la palabra, para no verse intervenidos por nada, ni limitados por nadie. Y creo que uno de los ejemplos
más productivos que podemos ver hasta el momento, faltará ver las repercusiones a futuro, es con Bukele. Él mismo dice, a ver, ¿dónde estaban todos estos pinches organismos cuando mis cholos estaban matando gente, cuando mis pandilleros estaban haciendo de las suyas? Ninguno vino aquí a defendernos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me los voy a pasar por el arco del triunfo y yo y mi autoridad nos vamos a hacer cargo. Y vengan para que vean cómo los tratamos. Sí, no hay ningún problema, vengan. Pero también vengan a cuidar a mi población. Entonces, bien dices, Estados Unidos no tiene ese tipo de yugo, si quieres verlo así, por cuidar los derechos humanos, y México, nosotros somos de los países, si no es el que más tratados internacionales tiene. Entonces, como bien dicen, lo estamos poniendo dentro de nuestra ley máxima, que nos tenemos que poner que los tenemos que poner esos tratados a la par de nuestra ley máxima. Entonces, pues a final de cuentas, si somos independientes, ¿hasta qué punto? ¿A quién le respondemos en caso de que fallemos? Porque, por ejemplo, me viene ahorita así rápido, y nada más para ejemplificar, sin entrar a detalle, la reforma que acaba de pasar al Poder Judicial. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, el Poder Judicial dice, pues yo te la tiro, y ahora sí el Poder Ejecutivo dice, pues me paso tu poder, por el arco del triunfo? ¿Quién nos va a venir a hacer valer ese derecho? Porque pues México mismo va a decir, a ver, espérate, yo estoy dentro de mi soberanía, ejerciendo y creando mis propias leyes, tú no eres nadie. ¿Y quién va a llegar a decirle, güey, tú dijiste que en tu constitución y nosotros estamos a la par de tu constitución? Entonces, me llega esa como duda de quién va a someter al pueblo mexicano en este caso, porque se supone que es la mayoría por lo que se votó esta situación. Es una cosa interesante precisamente eso que mencionas, porque incluso ya hubo por ahí algunos medios, no he verificado las fuentes, aquí podría pecar de una falacia ad ignoratium, pero pues tengo entendido que ya algunos gobiernos o el Congreso de Estados Unidos sí habló de esta reforma judicial, sí empezó a mencionar desde su punto de vista, digo, aquí hay que guardar las proporciones, pero hablando de que era golpe a la democracia que se estaba dando, pero pues precisamente es aquí donde entra ese conflicto, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el Congreso de Estados Unidos criticando o hablando sobre las posibles consecuencias que pueda traer una reforma al Poder Judicial, cuando precisamente es un tema que solo le compete a los mexicanos? Pues muy simple, que estamos en un pacto internacional y donde, si bien esto no viola para nada el Tratado de Libre Comercio, que es por lo que se estaba, creo que es por donde querían darle, decían pues es que... De preocupación. Ajá, y pues el tratado menciona que, bueno, es que México tiene en todo su derecho, guarda su soberanía de cambiar sus leyes. Bueno, pues sí, pero es que también la forma de gobierno o las leyes que tú pongas en tu país, pues claro que van a afectar los tratados internacionales, porque se corre el riesgo, y es precisamente aquí porque es meramente especulación, se corre el riesgo de que cambien las reglas, porque si estás cambiando la forma en la que en este momento solo se está hablando de cómo se eligen los jueces, pues sí, pero es que tú estás cambiando las reglas, hay que ver específicamente hasta dónde va a trascender todo esto, y es aquí la poca difusión que se le ha dado al plan en concreto, porque pues hasta ahora solo se nos ha dicho pues que esta reforma al Poder Judicial solo va a ser para que el Poder Judicial, o al menos los jueces y magistrados, sean electos por voto popular y que se van a emitir las reglas. Bueno, pues sí, entonces, pero expídeme bien el decreto o el proyecto de decreto sobre cuáles van a ser los requisitos para aquellos candidatos que aspiren a ese puesto, porque no me puedes poner ahorita decir que, bueno, vamos a elegirlos por elección popular y ya después te presento el plan de reglas, o digamos todas las reglas de operación de cómo va a funcionar los requisitos para las personas. Aquí te voy a dar nada más puntos generales. No, es que así no deben de funcionar las cosas. Primero, muéstrame tu proyecto bien estructurado, cuáles son los requisitos, cuál va a ser el fundamento legal, cuál va a ser si va a haber afectaciones incluso en materia administrativa, en cómo se van a manejar los presupuestos, porque si van a ser electos de aquí de voto popular, pues entonces van a tener que hacer campaña. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde se va a hacer esa campaña? ¿Se les va a dar un presupuesto? ¿No se les va a dar un presupuesto? ¿Se va a permitir que sea recursos propios? ¿Se van a poner montos? ¿Se van a poner límites? ¿Va a ser únicamente dinero del INE? O sea, el diablo está en los detalles, y como hay esa opacidad,
pues es ahí donde se están agarrando todos los detractores de decir pues es que no nos están dando detalles, y la verdad es que pues solo nos están dando generalidades. Sí, porque puede llegar al punto de, necesitas haber conocido al presidente en los años 80, y todo así de, güey, yo ni había nacido. Sí, y es que por ejemplo hablan de que pues en las reglas que se va a tener que se tiene que contar con cierta carrera judicial. Dices, bueno, pues si se necesita experiencia, pues de hecho ya se contempla actualmente que cualquiera que quiera ser magistrado necesita ya carrera judicial. Bueno, es que se va a poner se va a hacer un examen. Bueno, es que ya hay ese examen, ya se eligen por medio de un examen. No es que los impone el presidente. Bueno, pero es que en el momento en que los pone el presidente es para darle bueno, es la regulación. Si tú vas a hacer que se van a hacer por elección popular, bueno, ¿quién va a filtrar de todos los candidatos quiénes van a llegar precisamente a la boleta? Y ese es también otro punto que no me queda muy claro de cuál va a ser el filtro para saber quiénes van a salir, porque si, al igual como en las elecciones, si todos los mexicanos tenemos derecho de ser electos como presidente, pues hay un filtro que son precisamente ya sea los partidos políticos o el propio INE que te pone los requisitos para decir, bueno, si aplicas o no aplicas. No te están negando tu derecho, solo están ordenando el cómo vas a ejercer ese derecho. Y es aquí que sean personas capaces a final de cuentas, no cualquier hijo de vecindad, que aún así llegan pues, pero vamos, se cubren ciertos mínimos, desde por lo menos la edad, que uno dice, bueno, es que la juventud es una enfermedad que se quita con la edad, sí, pero pues si a final de cuentas tuviste a esa persona, y me recuerda al ejercicio de la caverna, si tuviste a esa persona encerrada, no tuvo la experiencia, no tuvo contacto con el mundo político, pues a final de cuentas lo que pusiste es un títere, y me refiero a ti, Peña Nieto. Es complejo, interesante también y apasionante, pero ya son 8:05, ¿cómo ven? Sí, yo creo que sí, vamos preparando comentarios finales, yo creo que sí, porque se nos está yendo el tiempo. Igual aquí vamos a aventar como otros 15 minutos en comentarios finales. Bueno, por mi parte, yo quiero comentar que pues sí, estamos en el mes patrio, recordando el orgullo de ser mexicano, sea lo que sea, porque también hemos tenido que forjar una identidad que, por más que no quieran, elementos como lo hemos mencionado en anteriores sesiones, cosas como el cine de oro fue muy importante para forjar esta identidad mexicana. También cuestiones políticas, qué fiestas se celebran, porque todo esto ha sido de oficio, realmente no estaríamos celebrando el grito el 15 de septiembre si no fuera por cuestiones meramente políticas. Entonces, aunque no querramos, estas decisiones partidistas o políticas pues van dictando la costumbre y la idiosincrasia del mexicano, y a fin de cuentas eso es una parte quizás de las que más trascienden, pero lo que se perpetúa es siempre la fiesta, el alcohol, estar bien borrachos, hacer el ridículo, y estamos en nuestro derecho de hacer todo el ridículo con el mariachi de aquí de Jalisco, tomando tequila de aquí de Jalisco, y pues bueno, algunos que ya puestos borrachos le sale lo puto, que eso pues también, lastimosamente también es de Jalisco. Entonces, por eso cuando uno pregunta, bueno, ¿y el resto del país qué ha aportado a México? Pues háganoslo saber si alguien tiene la respuesta. Por mi cuenta, pues, felices fiestas revolucionarias, no es cierto, de independencia. Y pues, como digo, me parece a mí súper interesante el entender cómo es que funcionan estos mitos fundacionales, de los estados, de las naciones o de los países, y es con base en ello conforme se van dando o creando, como dijo Ángel, todas estas festividades, todas estas celebraciones, y pues son ese reflejo, ¿no?, de ese mito fundacional. En nuestro caso, pues la idea precisa de querer independizarnos de España para ser alguien en este concierto de naciones y sublevarnos ante la realeza, ¿no?, española, pero bien sometidos, bien agachados con los gringos, ¿no? Entonces, pues, como lo comenté al principio, estamos asistiendo a nuevos mecanismos más sutiles de ejercer el poder hacia otros países, y pues la mayoría de la gente ni siquiera se lo sospecha, ¿no? Y no es que sean teorías de la conspiración, sino que son mecanismos precisamente que pues a uno lo hacen creer que mientras más compre,
mientras más puedas acceder, por ejemplo, a un iPhone de última generación, pues más libre eres, ¿no? Pero pues le estamos, creo que nosotros coincidimos en que pues no es así. Bueno, ya por último, pues yo siempre he pensado que la independencia de México, ya lo mencioné, es más allá de una fecha, es como una idea, es un legado a final de cuentas de que fue de México para el mundo, que como ya mencionamos, Haití fue el primero, pero quizás no tuvo la repercusión que tuvo la independencia mexicana. También creo que a final del día es una cuestión, un evento que nos debería convocar a reflexionar desde dónde venimos, valorando pues esta diversidad que apoyó la independencia, porque ya lo mencionamos, no nada más fue el clero, no nada más fueron los militares, fue el pueblo en general quien se levantó en armas, y que pues al final del día tenemos todavía ciertas tradiciones, tanto prehispánicas como pudiera ser si mal no recuerdo, el Día de Muertos, sí es prehispánico, ¿verdad? En principio sí. Nos invita a unirlo junto con otras fiestas, como por ejemplo las fiestas que tenemos patronales de nuestra religión. Y digo nuestra religión como país porque creo que es una parte del yugo que sigue remanescente de la corona española. Y pues por último, nada más decir, vivan los héroes que nos dieron patria, viva México, viva México, viva México. Muy bien. ¡Viva! Viva. Ya para ponernos bien pedotes después del grito. Y esperar el espera. Antes de eso, no sé si se sabían de dónde viene lo de hasta las manitas, cuando nos vamos a poner bien sorombos. Sí, pero lo bueno. Lo he escuchado, pero no recuerdo. Sí, pero adelante. Me encontré que es porque antes los que vendían pulque no tenían como costales o dónde almacenarlo y hacían de la piel del puerco, lo ponían así como si fuera taxidermia y ahí servían el pulque. Entonces llegaba el pulquero y hasta dónde se lo lleno, y el que vendía el pulque en la calle decía hasta las manitas. Sí, era, digamos, como si fuera un odre, era lo que se convertía la piel del cerdo, ¿no? En este contenedor de pulque, y sí, lleno hasta las manitas. Por eso, cuando alguien está así de lleno de pulque, pues se pone hasta las manitas. Es interesante el origen de muchas expresiones que tenemos actualmente, como eso del té por 8. Ah, también es muy buena. Que era precisamente porque era un té básicamente con alcohol, entonces póngale ahí un 8 de alcohol, pues era un té por 8. Y bueno, son nuestras expresiones y muchas formas de decir que nos vamos a poner bien borrachos, porque creo que no hay mejor forma de demostrar tu independencia que mostrando tu dependencia del alcohol. Por cierto, nada más un detalle. Ay, cómo me encabrona ver a nuestros connacionales disfrazados de mexicanos, ¿no? En estas fechas, confundiendo a veces hasta, como habían dicho, la revolución. Mexicanos disfrazados de mexicanos. Sí, perpetuando un estereotipo que a veces es gracioso, pero pues hay límites, ¿no? De repente esto recordemos que pues también se hace el clásico desfile también, donde se presentan a veces las Fuerzas Armadas, y pues quizás es poco de las cosas solemnes que aún le quedan a esta festividad, pero todos sabemos que pues solo será un par de horas y después empieza la fiesta, que para eso pues aquí a México se pinta solo. No, Sí. y más cuando el mero día cae en el 16. Nosotros ya empezamos desde el viernes. Sí, está Perdón, bien. el lunes cae el 16, sí. Sí, está bien El todos los lunes. memes de y si me pongo borracho desde el 14 para que no agarrarme las prisas. No. Muy bien, señores. Entonces, con esto damos terminada la sesión de esta ocasión. Pues ahí a ver cuándo se estará publicando. Esperemos que pronto. Entonces, me despido. La historia se pinta en rojo, verde y blanco en el trigal. Con los héroes del pasado construimos nuestro umbral. De Guerrero a Durango, de Chiapas hasta el Bajío, los campos y las montañas resuenan con poderío. ¡Viva México! Decimos
con el alma y corazón. Ni una sombra nos detiene en el canto de la nación. Recuerda, Padre Morelos, tus palabras de valor guían nuestros pasos firmes, sin temor y con fervor. La historia se pinta en rojo, verde y blanco en el trigal. Con los héroes del pasado construimos nuestro umbral. De Guerrero a Durango, de Chiapas hasta el Bajío, los campos y las montañas resuenan con poderío.